Mi nombre es José Daniel Orio Islas y en este video les estaré leyendo lo que es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Primera parte. Capítulo primero. ¿Qué trata de la condición y ejército del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y curtilo corredor, una olla de lo más vaca, una olla de algo más vaca que carnero, salpico más noches, duelos y quebrantados los sábados, lentejas los viernes, algún palomio de añadidura los domingos, consumía las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de barlente, calzas de bulledo para las fiestas con sus plafosos de lo mismo, y los dos entre semana se, se oraba por su vello de lo más fino. Tenía en su casa un ama que paseaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, y casi estillaba el rocín como toba de corredora. Frisaba la edad de nuestro hidalgo, con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madurador y amigo de la casa. Quiere decir que tenía un sombrerito de quijada o quesada, que en esto no hay alguna diferencia, aunque por conjurencias versiomiles se deja entender que se llamaba Quijano. Pero esto no importa, basta que, la basta que en la narración de él no se salga un poquito de la verdad. Es pues de saberse que de este sobredicho hidalgo, los rastros que estaba ociso, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó casi todo punto del ejército de la casa, y aun la administración de su hacienda, y llegó tanto su curiosidad y al destino en esto que vendió muchas agencias de tierras de sembradura para comprar libros de caballería que leer, y así llevó a su casa todos los cuantos para haber de ellos. De todos modos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque en la claridad de su prosa y aquellas encantadoras razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiridos y cartas del desafío donde en muchas partes hallaban escrito. Con esas razones pedía el pobre caballero del juicio y desbalabarse por entenderlas y desentenderles el sentido, que no se lo sacaran ni de las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para ello, solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belinais daba y recovería, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no podía tener rostro, y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, pero con todo alababa a su autor. Aquel acababa su libro con la promesa de que aquella incalable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin a pie letra como ahí se promete. Sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores continuos pensamientos no le estorbaban. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, aunque era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido el mejor caballero, Parlenín de Inglaterra o Adamis de Gula, mas maese Nicolao, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de Febo, y que allí, si alguno se pudiera empacar, era don Galor, hermano de Adamis de Gula, porque tenía muy acomodada
conducción para todo, aunque no era caballero melindroso ni era llorón como su hermano, y que en lo de valentía no le iba cega. El resultado es que el que se enfrascó tanto en su lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y todos los días de turbio en turbio, así de poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio, llen- llenándose la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requibros, amores, tormentas y disprantes imposibles, y asentándose de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones, que leía para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que el Cid Ruiz Díaz había sido buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de ardiente espada, que solo en revés había partido por medio de dos ficheros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo de Caprio, porque en Rosenvalles había muerto Ronaldo, el, encan- el encantado valiente de la historia de Hércules, cuando ahogó a Onoteón, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgoth, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomunales, él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldos, porque Montalbán, más que cuando le veía salir de su castillo, y robaba cuantos topaba, y cuando un allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo oro, según dice su historia, diera él un par de mano de coces al traidor de Galaón, al ama que tenía aún sobria la añadidura. En efecto, remataba ya su juicio y vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio, loco en el mundo, y fue que le pareció conveniente y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aperturas y ejercitarte todo aquello que había leído que los caballeros andantes se, erchi- se ejercitaban deshaciendo todo género de agravos, poniéndose en ocasiones y peligros donde a caballos compraste entero hombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado, por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapaciona, y así como y así con esos tan agradables pensamientos, llevando el extraño gusto que de ellos sentía, se dio prensa a poder en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos y que tomadas del orín y llenas de moho, lujenjos signos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón, lupionas y andersolas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta y era que no tenía cercada de enclaje, sino morrón simple. Más a esto supiló su industria, suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrón hacía una apariencia de celaya entera. En verdad que para probar si era fuerte o podía estar al riesgo de una chilreada, sacó una espada y le dio dos golpes. Con el primero y en punto deslizó lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse desde peligro, tornó a hacer de nuevo poniente unas barras de hierro por dentro, de tal manera
que quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella, disfrutó y tuvo por celda finalmente de encaje. Fue luego a ver a su Rocín y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de doncella, le pareció que ni Sebafú de Alejandro ni Babieca del Cid con ese se imaginaban. 4 días le pasaron en imaginar qué hombre le podía, qué nombre le pondrá, porque según se decía él a sí mismo, no era razón de caballero tan famoso y tan bueno, él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón, que mandado su señor estando, mandase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejército que ya profesaba. Y así después de muchos nobles nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin vino a llamar Rocinante, nuevo nombre para su placer alto, sonro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo, puesto que nombre y a su gusto a su caballo quiso ponerse a sí mismo, y que este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo vino a llamarse Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores que de esta tan verdadera historia, que sin duda le debería llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordullado del lazo, Adamis no solo estaba contento con llamarse Adamis a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Adamis de Guala. Así que quiso con buen caballero añadir al suyo del nombre de la suya, llamado Don Quijote de la Mancha, con quien a su parecer declaraba muy al vivo su lenguaje y patria, la honraba con tomar el semblante de ella, Lapias, pues sus armas hecho de morrón celda, puesto nombre Rocín, y confinable. Asimismo se dio a entender que no faltaba otra cosa sino buscar una dama quien lo enamorase, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas, y sin fruto, y sin cuerpo, sin alma, decíase él. Si yo por manos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro ahí por algún gigante como lo ordinario les acontece a los caballeros andantes, y derivo lo que encuentro, o me parmo por mitad de cuerpo, o finalmente les venzo y les rindo, no será bien tener a quien enviarle propuesta, y que entre se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y retadora: humilde y rendida, yo señora soy el gigante Caracú, Diablo, señor de la influencia maldrina, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me ha mandado que pertenece ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante, o como se holgó nuestro buen caballero cuando hubo mucho en este discurso, y ya más cuando halló alguien por quien nombrarle su dama, y fue a lo que se cree que en lugar cerca de suyo había una moza labradora, de muy buen parte creer, de quien un tiempo anduvo enamorado,
aunque según se dio a entender, ella jamás lo supo ni se dio carta de ello. Llamábase Alondra Lorenzo, y a esta le pareció ser bien dañarle el título de la señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desquijese mucho lo suyo y que tirastese se encaminase al princesa gran señora, vino a llamarle Dulceciña del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre de su parecer músico y régimen significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Capítulo 2. ¿Qué trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingreso Don Quijote? Hechas pues estas provenciones, no quiso guardar más tiempo a poner en su efecto su pensamiento, apretándole aquello falta en la que pensaba, en hacia el momento tardaza, según eran los agravios que pensaba deshacer, truenos de esquedad, sin razones que enmendar, abusos que mejoran y veduras que satisfacen, y así sin dar parte de la persona a la que su intención, sin que nadie lo viese una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó todas sus armas, subió sobre su rocinante puesta su mal compuesta celda, embarazó su arranga, tomó su lanza por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y abrumoso de ver cuánta felicidad había dado al principio su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal mar y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era Armando caballero, y que conforme a la ley de caballería no podía ni debería tomar armas de ningún caballero, y puesto que lo fuera había de llevar armas blancas como noble caballero, sin empresa el escudo hasta por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos lo hicieron titubear en su propósito, y más pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacer armas caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos, que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal tenían en los de las armas blancas, pensaban limpiarlas de manera empedernido, lugar que no fuese más que un armiño, y con esto se quietó, por consiguió su camino sin llevar otro de aquel que su caballo quisiera, creyendo que aquello confianza la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que los venideros tiempos, cuando salga a la luz la bandera historia de los famosos hechos, que si el sabio que si lo escribe no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida de tal mañana, de tan manera, apenas había rubicado a Apolo, teniendo por la faz de la ancha y espaciosa tierra las adoradas hierbas de sus hermosos cabellos, y apenas con dulce y meliflua anomalía la venida de la rosura aurora que dejaba la blanca cama del celoso marido, y las puertas y balcones y manchego horizonte a los montes demostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo de Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad porque caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y fingo dichoso, que donde saldrá a la luz famosas hazañas mías, dignas de estallarse en bronques
esculpiéndose en los mármoles y pintarse en tablas para memoria del futuro. Oh tu sabio encantador, que quien quieras que sea a quien ha de tocar el ser coronista de la pregina historia, rogándote que no me olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío, todos mis caminos y carreteras. Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado: Oh princesa Dulcinea, señora, desde cautivo corazón, mucho agravio me habéis fecho en despedirme y reprocharme con orgullo, afincamiento de mandarme no parecer ante vuestra fervosura. Plegaos, señora de membranos, desde vuestro sujeto corazón, que tantas críticas por vuestro amor padece. Con eso iba ensartando otros despampanantes al modo de que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje, y con esto caminaba tan despacio y con el sol atrababa tan princesa y canto ardor, que fuera bastante aderrinante los sesos. Y si alguna tuviera casi todo aquel día caminando sin acontecer cosa que contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quizá torcar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay quien dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto La Petice, otros dicen que los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y que me ha escrito en los anales de la Mancha, es que anduvo todo el día y al anochecer su rocín, él se echaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pasto donde, donde recoger y donde pudiere remedi- remediar su mucha necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta que fue como si hubiera estrella que los portales, sino los alcanzares de su rendición le encaminaba. Diose princesa y caminar, luego a ella tiempo de anochecer, estaba acaso la puerta de dos mujeres mozas, estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla, con unos arreinos en la ventana, anoche que acercaron a hacer la jornada, y así como vuestro aventurero, todo cuanto pensaba, veía, imaginaba, le parecía ser hecho, y para al modo lo que había hecho. Luego que vio la ventana, se le representó que era un castillo con los cuatro torres y chapiles de luce plata, de luciente plata, si faltare su puente levadura y honda carva con dos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintaban, fuese llenando la ventana, que aquel le parecía el castillo, y a poco trecho de ya de turbo las riendas de Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almendras al dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo, pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba prisa para llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio las dos distraídas mozas que allí estaban, en el pares que a él le parecieron hermosas doncellas, o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En eso sucedió acaso un poquero que andaba recogiendo unos rastrojos en una manada de puercos, que sin perdón así se llamaban, tocó un cuerno a cuya señal de ellos
recogen. Al instante se presentó a Don Quijote. Al instante se le representó a Don Quijote. Lo deseaba, que era algún enano hacia su señal vendida, y así con extraño contento llegó a la ventana, y las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armando y con lanza a draga, llenas de miedo, se iban a entrar a la ventana, pero Don Quijote, cogiendo por su vida un miedo, alazándose la visera del papelón y desquebrajando su seco polvorioso rostro, con gentil talento y voz reposada les dijo: no fluyan vuestras mercedes, ni teman desaguisado algún, a la orden de caballería que profeso, no toca ni ataque facerle a ninguno, cuando más tan altas doncellas como vuestras presencia desmeran, mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala víscera le encubriera, más que se oyen llamar doncellas con tan fuera de su profesión. No puedo tener la risa, y que fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: bien, parece la mesura de las hermosas, y es mucha santillez, además la risa que de leve causa procede, pero no vos digo que os acuséis, ni mostrades más tal de el mío non de al que el serviros. El lenguaje no entendido de la señora y el mal talle de vuestro compañero acrecentaban en ella risa, en él enojo, y pasara muy adelante, si a aquella punto no saliera el vertero, hombre que, por ser muy gordo, era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran rizada lanza, adaga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento, mas en efecto, terminando la mequina de tantos pertrechos, determinó de haberle comedidamente, y así le dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del hecho, porque en esta ventana no hay ninguno. Por los demás se hallará en ella en mucha abundancia. Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de Fortaleza, que tal pareció que el ventero y la ventana, respondió: para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc. Pienso el huésped que cabe llamado castellano había sido por haberle parecido de los santos de Castilla, aunque él era andaluz de los de playa de Salucan, no menos ladrón que Paco, ni menos melate que estudiante o paje. Y sí respondió: según eso, las camas de vuestra merced serán duras, peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así, bien que puede aspear con seguridad en hallar esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuando más en una noche. Y diciendo eso, fue a tender el estribo a Don Quijote, el cual me aspeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo,
More el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mandan y acompañándole en caballeriza volvió a ver que su huésped mandaba, al cual estaba desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque habían quitado el peto y el espadal, jamás supieron ni pudieron desencadenarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes y eran menester cortallas, cortalas, porque no pudiese quitar los nudos, mas él no quiso consentir de ninguna manera, y así se quedó toda la noche con la celda puesta, que era más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, al desear desarmarle como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaran eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo. Oh Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha mío, que puesto que no quisiera descubrirme falsa que las hazañas fechas en vuestro servicio, y pro que me descubrieran las fuerzas de acomorar al propósito presente este romance viejo de Lazarote, ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda razón, pero tiempo devendrá que en las vuestras señorías me manden y me obedezca, el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas no estaban hechas a oír semejantes roterías, no respondían palabras, solo preguntaron y siquiera si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque lo que entienden me haría mucho al caso. A dicha acertó ser bienes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado, que en Castilla llamaban abadejo, en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo, y en otras truchela, preguntándole si por ventura comería su merced trechela, que no había otro pescado que darle de comer. Como haya muchas trucheleas, respondió Don Quijote, podrían servir una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales sencillos que una pieza de 8, cuanto más que podrá ser que frusten estas truchelas como ternera, que es mejor que la vaca, el cabrito que el carbón, pero sea lo que fuere, venga, luego que el trabajo y el peso de las armas no se pueden llevar sin gobierno de las tripas. Pusiéndole la mesa a la puerta de la ventana, por el fresco, el trujole y el estud, una porción de mal remojado y peor cocido bacalao, un pan tan negro y mugriento como sus armas, pero era cocinado, pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta su celada y alzada materia de la alzada de la visera, no podría poner nada en la boca con sus manos, sino otro se lo daba sino otro se lo daba y ponía. Así una de aquellas señoras servía desde menester, mas el darle el beber no fue posible, ni lo fuera sin ventero, ni horada una caña, ni puesto en un cabo la boca, por el otro e iba hinchando el vino, y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celda. Estallón en eso llevó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó sonó silbando de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confinar Don Quijote, que si estaba en algún famoso castillo,
y que servían con música, y que el abadejo era truchas y el pan caldial que servían las rameras damas y el veterano castellano del castillo, y con esto estaba porque empleada su determinación y salida, mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero por parte serle que no podía poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado desde el pensamiento, abrevió su venertil iluminada cena, la cual acababa, llamó al veterano, encerrándose en él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que vesta correcina me otorgue don pedirle quiero, el cual derrumbará en la alabanza vuestra y en pro género humano. El ventero, que vio a la huésped de sus pies, oyó semejantes razones, estaba confuso, mirándole, sin saber qué hacer ni decirle, y porfinaba que él se levantase, y jamás quiso hasta que hubo de decir lo que otorgaba el don que le pedía. No estaba yo menos la gran magnificencia de vuestra, señor mío, respondió Don Quijote, y así os digo que el don o perdono de vuestra libertad me ha sido otorgado esta mañana, es que en aquel día me habéis armado caballero, y esta noche en la capilla de vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como ser debe, y por todas cuatro partes del mundo buscando las aventuras, en pro de los menesterosos como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy, cuando deseo semejantes fazañas e inclinado. El vertero, que como está dicho, era un poco sacarrón y tenía algunos barrutos en la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche determinó del siguiente el humor, y así dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba, y que tal por supuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía con su guayarda presencia mostraba, y él ansimesmo en los años de su mocedad se había dado aquel orozco ejército, andando por diversas partes del mundo buscando con aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Malaguia, islas de Rairán, compras de Sevilla, Azojego de Segovia y la Olivera de Valencia, Rondilla de Galana, Playa de Salucán, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes donde había ejercitado la ligueza de sus pies y silueta de sus manos, haciendo muchos tuertos, recostando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas andencias y a tribunales hay en casi toda España, y que a lo último se había venido a recoger a aquel castillo donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquier calidad y condición que fuesen, solo para mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus haberes en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las almas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo,
pero que en caso de necesidad él sabía que podía verla donde quiera, y que aquella noche las podía velar en su patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios siervo, se harían las se harían las debilitadas ceremonias, de manera que él, quedándose armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntándole si traía dinero, respondió don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historietas de caballeros andantes que ninguno hubiese traído. A eso dijo el veterano que se engañaba, que puesto que en las historias no se escribía por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria que trayese, como eran dineros y camisas limpias. Por eso se había de creer que no los trajeran, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos, llevaban bien herradas las bolsas, porque lo que pudiese sucederles, y asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era lo que tenían algo sabio encantador por amigo, que luego lo socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud que es gustando alguna gota de ya, luego al punto de que quedaban santos de sus llagas y heridas como si mal alguno no hubiese tenido, mas que en tanto que esto no hubiese tuvieron los pasados caballeros por la cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros de otra cosa necesaria, como eran hilas y ungüentos para curarse, y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos no llevaban todo en una alforjas y muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo, como era otra cosa de más importancia, porque no siendo por ocasión semejante esto de llevar alforjas no me fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por eso esto le daba por consejo, pues aunque se podía mandar como a su tez, y por esto le daba por consejo, pues aún no se lo podía mandar como a su ahijado, que tal protestó, que tal protestó lo había de ser, que no caminase de ahí en adelante sin dineros y sin las prevenciones preferidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos pensé. Prometiéndole don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas de un corral grande que a un lado de la ventana estaba, y recordándolas don Quijote todas las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embarazado su adarga salió de su lanza, con gentil continencia se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Contó el verano a todos los contó el ventero a todos los cuantos estaban en la ventana la locura de su huésped, la vela de las armas, la armazón de caballería que esperaba admirándose tan extraño género con locura. Fuéroncelo a mirar desde lejos y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras admirando su lanza, ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche con tanta claridad que la luna podía competir con el que se ve
que estaba, de la manera que cuando el noble caballero hacía era bien visto de todos, antojándosele en esto uno de los arrientos que estaban en la ventana, vistos de todos, aquejándose, ay, antojándosele en uno de los arrientos que estaban en la ventana, ir a dar una vuelta a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila, y cual viéndole llegar en voz alta le dijo: Oh, tú quien quieras que seas, atrevido caballero, que me hagas tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No se curó el arriendo de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuese curándose en salud. Antes trabajando de las correas los arrojó gran techo, gran trecho de sí, lo cual visto por Don Quijote alzó los ojos al cielo y puso pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea. Dijo: Acórredme, señora mía, en esta primera festa que en vuestro avanzallo pecho le ofrece, no me desfecha en este primero trance vuestro favor, amparo y amparo. Y diciendo estas y otras semejantes razones, solanzando la adraga lanzó a lanza a dos manos, y dio en ella tal gran golpe que arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo de tal mal techo, que si seguidora como otro no tuviera necesidad del maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó para darse con el mismo reposo de su primero. Desde ahí a poco sin haberse lo que había pasado, porque aún no estaba aturdido del arriero. Llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y hizo otra vez la lanza, y sin hacer pedazos, y sin hacerla pedazos hizo más de un tres la cabeza del segundo arriero, porque la abrió por un cuarto. Al ruido, al ruido acudió toda la gente de la venta, entre ellos el ventedero. Vio esto Don Quijote, embarazó su adraga y puesta la mano a su espalda, dijo: Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor debilitado de corazón mío, ahora es tiempo de que vuelvas los ojos en tu grandeza, este cautivo caballero que tanta aventura está atendiendo. Con esto cobró su placer y tanto ánimo que le acometiran todos los arrieros del mundo. No volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor podía se paraba en su adaga y no se asomaba a apartar la pila, porque no desampar las armas. El ventero daba veces que le dijese, porque ya les había dicho como era loco, y por loco se libraría, aunque los matase todos. También Don Quijote las daba mayores llamados de los alevosos y traidores, que el señor del castillo era fullón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen de los andantes caballeros, y que si hubiera recibido la orden de caballería, de que él diera a entender su adversidad. Pero de vosotros sois baja callá, yo no hago alguno, tirad, llegad, venid, ofrecedme en cuanto podéis, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sanchez y demasía. Decía esto con todo brío y denuedo,
que infundió un terrible temor en los que le acompañaban, y así por esto como por las persuasiones de Ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego del primero. No le parecieron bien ventilaron las burlas de su huésped, y determinó abreviar y ante la negra orden de caballería, luego antes que otra desgracia sucediese, y así llegándose a él, disculpó de la inocencia de aquella gente baja con él, o había usado sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole como si ya hubiera dicho que aquel castillo no había capilla para lo que restaba de hacer, tampoco era necesaria de todo el que quedara armando caballería, consistía en la pesoda y el espaladrazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya no había cumplido con lo que tocaba al velar las almas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más el que había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote. Dijo Don Quijote y dijo que él estaba ahí por pronto para obedecerle, que conyugase con la mayor verdad que pudiese, porque si fuese otro acomitidillo acometido, se viese armado a caballero, que pasaba a dejar persona viva en el castillo, acepto aquellas que él la madece, a quien por respeto dejaría. Advertido y moderoso desto el castellano, trujo luego un libro donde se ausentaba la paja y cebada que daba los arrieros, con un cabo de vela que traía un muchacho, y con otras 2 ya dichas doncellas, que se vino ante Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, leyendo su manual, como que decía alguna devota oración. En mirar la leyenda alzó la mano y diole el cuello a un gran golpe, tras él su misma espada, un gentil espadazo, siempre murmurando entre dientes como se rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha devoltura y discreción, porque no fue menester poca para reventar de risa a cada punto de las ceremonias, pero las promesas que ya había visto de novel caballero les tenía la risa a raya. A ceñirle la espada, dijo la buena señora, Dios haga a vuestra merced muy ventoso caballero, y le dé ventura en lindez. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de ahí en adelante a quién quedaba obligado por la merced recibida, para pensar, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzara por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía en las tirillas de Sancho Vinaya, y que donde quiera que ella estuviese le, servi- le ser- le serviría y tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merecer de que allí en adelante pudiese se pudiese don y se llamase doña Tolosa. Ella se lo prometió, y a la otra le alcanzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada, preguntándole su nombre, y dijo que se llamaba Molinera, y que cuál era su hija, y que era hija de un honrado molinero que atenquera a la
a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y llamase doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hecha pues la galop Hechas pues de galope y apreciana hasta ahí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir en busca de aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió en él, abrazado de su huésped, les dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle amado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya la fuerza de la venta con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la otra cosa de la posada, le dejó ir a buena hora.